la sesión de hoy quiero hablaros de cómo cuidarte para cuidar de tu negocio de asistente virtual. Tenemos que entender que el negocio es una extensión de nosotras mismas. El negocio es una extensión de ti, lo cual quiere decir que si tú no estás bien, inevitablemente tu negocio tampoco. Muchas veces llegamos a construir un negocio con una necesidad muy grande, teniendo pues una carencia, una escasez muy grande, porque venimos de esa mentalidad de, como yo digo a veces, de curritas, ¿no? De trabajadoras por cuenta ajenas, que parece que teníamos que mendigar nuestro sueldo por el trabajo que estábamos realizando. Y esa mentalidad ha calado en nosotras a lo largo de muchos años y a veces hace pues mucho daño. Es muy difícil quitarse de encima esa mentalidad de currita, de que le debemos algo a alguien por estar ganando un dinero, ¿no? Entonces esto nos genera pues esos miedos a ser lo suficientemente merecedoras de ganar el dinero que ganamos por nuestro negocio, de si valemos lo suficiente para ofrecer nuestros servicios, ¿vale? Y aquí surgen un montón de cosas más que se van poniendo como trabas para que nuestro negocio realmente arranque con fluidez. Si tenemos toda esa sobrecarga de miedos, de bloqueos, de dificultades, pues eso se traslada al negocio y evidentemente pues no suma en positivo para poder avanzar y para poder crecer. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nos damos como de cabezazos, ¿no? Contra un muro ahí pensando, pero si yo ya sé las herramientas, yo ya sé cómo funciona esto, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Y estamos ahí pim, pam y picando piedra con una sensación de agotamiento muchas veces extrema sin ver resultados. Y esto muchas veces nos puede llevar a un burnout, que es esa sensación de que hemos quemado por completo toda nuestra motivación, toda esa curiosidad y en la que muchas veces pues tiramos la toalla y abandonamos un proyecto que realmente podía tener mucho futuro por no habernos trabajado bien todos esos miedos, bloqueos que no nos han permitido avanzar como esperábamos. Así es que hoy quiero traeros 3 claves relacionadas con este tema de cómo cuidarnos o qué aspectos, más bien, hoy no vamos a ir al cómo, hoy voy a hablaros de qué 3 aspectos me parecen a mí esenciales trabajarnos para que nuestro negocio pueda florecer. Seguramente habrán más aspectos que incluir, ¿vale? Pero en principio he recogido 3 como además en un nivel, en 3 niveles de importancia para que así podamos ir poco a poco afrontándolos conforme vayamos teniendo capacidad y tiempo y reservando un espacio de cuidado y de atención para estos temas, ¿vale? El primero, la primera clave esencial que a mí me parece que hay que trabajar cuando además hacemos esta transición de trabajadoras por cuenta ajena a querer ser emprendedoras, tener nuestro propio negocio, estamos aprendiendo y desarrollando una nueva profesión, pues en esta fase a mí me parece que es esencial trabajar la mentalidad. Y es que, aunque pueda sonar, no sé, repetitivo, no sé cómo decirlo, pero nuestro mayor bloqueo somos nosotras mismas, ¿vale? Desde la experiencia, te lo digo, y sé que muchas de vosotras que ya lleváis un tiempo recorrido en este mundo del emprendimiento, tratando de sacar adelante vuestros negocios, seguramente lo podéis ver, os podéis ver reflejadas en esto, que al final te das cuenta de que esa gran piedra en el camino no es otra cosa que tú misma, con todos esos miedos, con todas esas dudas, con todas esas dificultades para creer y para confiar en ti misma. Y es por ello que lo que hacemos es sabotearnos a nosotras mismas. Es súper importante que aprendamos a romper con esas creencias que nos limitan
para poder avanzar en progresión. Y dentro de la mentalidad hay muchas cosas que trabajar. Yo dentro de los 2 programas que tenemos ahora mismo en el Instituto de Asistencia Virtual, tiene también un módulo de mentalidad porque me parece que es algo esencial. Y en ese módulo de mentalidad trabajamos temas como la dieta de quejas, el lenguaje positivo, trabajamos el hacernos conscientes de que al adentrarnos en un negocio y querer ser emprendedoras, estamos haciendo un cambio mental y por tanto van a surgir nuevos problemas, van a surgir problemas diferentes y a mí esto me parece muy positivo porque lo que hacemos es que nos vamos cargando poco a poco esos problemas que hemos estado repitiendo a lo largo de años y años y años. Al salirnos del mismo paradigma en el que hemos estado sumergidas durante tanto tiempo, pues de esa forma rompemos con esos antiguos problemas y empiezan nuevos problemas. No podemos pensar que porque vamos a dar un cambio así, de repente va a ser todo maravilloso, ya no vamos a tener ningún tipo de problema y que va a ser todo un camino de rosas. Como yo digo siempre, que va a estar todo lleno de arcoíris y unicornios. No, la cosa no va por ahí, ¿vale? La cosa va de cambiar. Y ese cambio también implica que cambiamos de problemas y que vamos a tener que enfrentarnos a nuevos problemas. Y de verdad que a mí eso me parece maravilloso, que cuando estás ante el nuevo problema dices, mierda, ¿qué hago yo aquí? Pero cuando te paras a pensar y dices, ostras, pero es que ya llevo varios meses que no se están repitiendo esas situaciones que yo tenía antes, pues me parece que esto es un paso muy importante, es un indicativo. Cuando empecéis a encontraros con nuevos problemas, con situaciones que os saquen de contexto porque digáis, ostras, nunca me había encontrado con un problema de este tipo, ahora cómo lo afronto, verlo con la mayor alegría posible que os permita el momento de dificultad, ¿vale? Porque esto está queriendo decir que estáis caminando en la dirección correcta, que estáis dejando atrás los problemas repetitivos de vuestra vida y que estáis afrontando nuevos retos. Y esos nuevos retos inevitablemente os traen problemas diferentes, ¿vale? Otro tema que tocamos también en el módulo de mentalidad es el de que no eres una emprendedora dependiente. A mí, con la primera persona con la que empecé a formarme, en una ocasión me dio ahí un zasca diciéndome que él no se dedicaba a formar emprendedores dependientes, porque bueno, pues yo tenía ese paradigma de tener que engancharme a otra persona que fuera la que me guiara, me llevara de la mano, que me diera de comer, que me dijera todo lo que tenía que hacer. De repente, cuando hacemos este cambio, a mí lo que más dificultad me supuso, una de las cosas que más dificultad me supuso a nivel de mentalidad, fue de repente no tener a alguien que me decía qué tenía que hacer cada mañana cuando me sentaba a trabajar. Yo era mi propia jefa, yo tenía que organizar mis tareas, yo tenía incluso que ayudar a mis clientes a organizar su trabajo para poder realizar yo tareas para mis clientes. Entonces, de repente había cambiado por completo mi posición. Yo había estado acostumbrada toda la vida, colegio, instituto y formaciones tradicionales, y luego trabajos por cuenta ajena en los que a mí me contrataban para hacer X tareas. Yo me sentaba en mi trabajo, a mí me decían, haz esto, esto, esto de esta manera, esto así, 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 así. Me lo daban todo súper masticado, me decían en qué momento tenía que estar terminado, de qué manera lo tenía que entregar, me daban todas las pautas y yo no tenía que pensar para nada, tenía que hacer mi trabajo de manera mecánica y ya está, y entregarlo. Y cuando de repente me enfrenté a esta situación de decir, ostras, tengo un negocio, hay tareas que son mías propias en las que nadie me va a decir nada, mis propias tareas de administración, la estrategia de mi negocio, mi visibilidad, son tareas en las que tengo que tomar mis propias decisiones, tengo que decidir qué voy a implementar aquí y en estas áreas, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo voy a dedicar, qué resultados quiero obtener. Soy yo misma la que tengo que definir estas cosas. ¿Con qué clientes quiero trabajar? ¿A qué clientes les voy a lanzar propuestas? Todo esto a mí, yo recuerdo que hubo un periodo de tiempo corto, un par de meses,
en los que sentía como que mi cerebro estaba haciendo esas nuevas conexiones, ¿no? Y trataba de agarrarse constantemente a las antiguas, ¿no? Como a la sensación de quedarme a la espera de que alguien me dijera lo que tenía que hacer. Y poco a poco vas forzando esas nuevas conexiones y se generan y se quedan ahí establecidas con fuerza y podemos tirar para adelante. Así es que, o sea, fijaros cuántas cosas son las que hay que trabajar en nuestra mentalidad. Hay muchísimos detalles que tener en cuenta. Otras áreas importantes de la mentalidad que trabajar es nuestra relación con el dinero y más cuando queremos tener un negocio y del cual depende nuestro trabajo, pero no solamente la calidad de nuestro trabajo depende del dinero que vamos a recibir. El dinero que vamos a recibir depende en qué nivel esté puesta tu mentalidad con respecto al dinero. Si consideras que el dinero es algo malo, negativo, algo que solo merecen unas pocas personas, ¿no? Este tipo de creencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de muchos, muchos, muchos años, pues si llegamos a un negocio, a querer montar nuestro propio negocio con este tipo de mentalidad, difícilmente vamos a ser capaces de establecer unas buenas tarifas para nuestros servicios, de sentirnos merecedoras y capaces de crecer y escalar nuestro negocio, y todo esto nos va a poner, pues, vamos, piedras enormes en nuestro camino de emprendimiento. O sea que es también algo muy importante que trabajar dentro de nuestra mentalidad. Y luego hay dos síndromes que a mí me parecen esenciales a trabajar dentro de nuestra mentalidad. Uno de ellos es el síndrome de la impostora. Sabéis que yo os hablo mucho de este síndrome. A mí recientemente, buscando información sobre este tema, me llegó, de hecho lo tengo pendiente para leer, el libro de Michelle Obama, su biografía, y ella en su biografía habla de que ella tiene ese síndrome de la impostora, ¿no? Y de alguna forma es como decir, wow, bueno, si lo tiene Michelle Obama, ya ves, no pasa nada. Nos lo podemos permitir todas. Y es bueno saber y entender que es un síndrome que está ahí, que no va a desaparecer, pero tenemos que saber cómo gestionarlo. Eso es súper, súper, súper importante. Cómo gestionar nuestro síndrome de la impostora para no llevarlo ahí a cuestas, para no cargar con él. El otro síndrome que también es muy importante tener en cuenta es el síndrome del objeto brillante, ¿no? Si el síndrome de la impostora es ese que no nos permite creer de lo que realmente somos capaces de hacer y de ser, el síndrome del objeto brillante es ese síndrome que nos mantiene constantemente ocupadas de un lado a otro, ¿no? De, una formación, voy a por ella. Ay, un cliente maravilloso, me voy a por él. Ay, millones de cosas, ¿no? O sea, quiero aprender de esto, quiero aprender de esto, quiero aprender de esto, quiero aprender de esto, ¿no? Y no pongo foco en una sola cosa. Al no poner foco en una sola cosa, estoy completamente dispersa de manera constante y tampoco avanzo. O sea que son un montón de cosas las que tenemos que tener en cuenta dentro de este punto de la mentalidad. Y luego, por último, algo por lo que me preguntáis todas muy habitualmente cuando estáis dando ese paso de querer empezar a formaros como asistentes virtuales, siempre me decís, pero claro, yo tengo un trabajo y no sé si lo voy a poder compatibilizar con la formación y con mis primeros clientes, porque claro, yo no puedo dejar de trabajar así de repente y que pase un periodo de tiempo como un agujero ahí de tiempo en el que no sé si voy a generar dinero o no, no sé cómo va a ser ese cambio en mi vida. Todo lo que es desconocido siempre genera incertidumbre, genera miedo, genera dudas y es inevitable y tenemos que atravesarlas. El otro día leía una frase que decía que si permitimos que el miedo no nos paralice, es el mejor motor que existe, es el mejor impulsor para hacer cosas en nuestra vida.
Y eso me parece que es algo esencial que debemos de tener en cuenta. Entonces, cuando venís y me preguntáis por este punto del tema del trabajo y cómo lo hago y cómo lo voy a compatibilizar, es normal y nos pasa absolutamente a todas. Todas hemos pasado por ese periodo de transición. Y yo a este punto lo que os recomiendo es que tratéis de ver, porque muchas veces pensamos, ostras, estoy harta de mi trabajo, no quiero más, no puedo más, lo que quiero es darle una patada ya en el culo a mi jefe y empezar con lo mío, ¿no? Y entonces empezamos a ir cada vez más agotadas, con más ansiedad a nuestro trabajo que queremos dejar para poder dar el salto hacia la asistencia virtual. Y no lo disfrutamos, lo vivimos de una forma muy, muy, muy negativa, ¿vale? Os recomiendo que busquéis una clase que di hace un tiempo sobre trabajos nutritivos. Y me parece que es muy importante hacer un cambio de mentalidad en ese punto de transición también, entender que es necesario, que es normal, que es algo por lo que tenemos que pasar sí o sí. Y por tanto, primero, no permitir que el miedo nos bloquee, utilizar el miedo como motor y por otro lado, tratar de dar lo mejor de nosotras mismas en esas últimas semanas o meses que le dediquemos a ese trabajo, porque está siendo un trabajo que nutre nuestros sueños. ¿De acuerdo? Es el trabajo que nos permite nutrir nuestros sueños para dar ese cambio, ese salto, ¿vale? Así es que hay que cuidarlo y hay que despedirse de ello con todo el amor y con todo el agradecimiento posible. Bueno, pues esta clave para mí es como la principal, ¿vale? Esta es la piedra angular de toda emprendedora que quiera cuidarse y poder tener un negocio que le dé frutos y del que poder vivir de una manera óptima. Es esencial que cuidemos de cada una de las fases, ¿vale? Y aquí es donde viene algo que hace mucha atención a esto de las fases. Otra clave que creo que tenemos que cuidar, como sabéis, la asistencia virtual está abierta a todas las personas del mundo, a hombres y mujeres. Yo me dirijo especialmente a mujeres porque conecta con mi porqué, con la esencia de lo que yo quiero ofrecer al mundo y porque además, pues la asistencia virtual en un porcentaje muy, muy, muy alto eh, la desarrollan mujeres, la desarrollamos mujeres, ¿vale? Entonces, me parece que hay un punto que tenemos que aprender a cuidar, sobre todo, bueno, siempre a lo largo de nuestra vida, pero cuando damos este salto hacia el emprendimiento, tenemos que prestarle mucha atención a las fases de nuestro ciclo. Es esencial porque hemos estado acostumbradas durante muchos años cuando trabajábamos por cuenta ajena, ¿no? A esa rutina de trabajo en la que te dicen lo que tienes que hacer y en la que tú no prestas atención a cómo es tu calidad de atención, tu calidad de creatividad, tu calidad de intuición, tu calidad de concentración, dependiendo de tu momento, del ciclo, de la fase de tu ciclo, para poder desarrollar con mayor éxito un tipo de tareas que otras. Y esto es así, y yo estoy segura de que esto que estoy diciendo, todas os reconocéis en ellos. Incluso aunque no hayáis hecho nunca un seguimiento de vuestro ciclo, yo estoy segura de que sois capaces de percibir que cuando estamos en preovulatoria tengo unas habilidades, unas capacidades, mi mente está más fresca para un tipo de tareas que para otras, en diferencia cuando estoy en la fase de la menstruación, ¿no? O sea, es completamente diferente. Y esto es muy importante que aprendamos a escucharlo. Yo no soy una experta en este tema, pero puedo dejaros por aquí algunos enlaces de gente de la que yo he ido aprendiendo. No sé si conocéis a Erika Irusta, a mí ella me encanta, o sea, ella se denomina pedagoga menstrual y bueno, ella enseña cómo vivir todo en nuestra vida
respetando las fases de nuestros ciclos. Y esto es algo que os va a dar una clave brutal. Yo, de hecho, trato de asociar momentos en los que tengo que estar más expuesta, tengo que hacer más directos, tengo que hacer más cosas hacia afuera, a mis momentos del ciclo en los que estoy, pues eso, pues más adecuada, por así decirlo, a ese tipo de tarea, ¿no? Qué importante eso, sí, leí esto de esa chica. Sí, ahora después os dejo un enlace por aquí para que veáis lo que hace Erika, porque bueno, la verdad es que hace un trabajo brutal. Ella tiene un vídeo muy bonito, que es muy corto y en el que explica muy bien esto, que se llama Soy una, soy cuatro, y que te libera mucho, ¿no? De una gran carga. Bueno, pues este sería el segundo punto que me parece que es esencial, que empecéis también a prestarle atención, a trabajar para poder cuidaros a vosotras mismas y de esa manera cuidar de vuestro negocio, que es una extensión de nosotras, ¿vale? Y por último, el último punto importante a tener en cuenta, precisamente, fijaros que al final lo conecto con lo mismo, ¿vale? Y es porque es lo que es para nosotras lo conocido, ¿no? Lo conocido es, yo trabajo por cuenta ajena para una empresa que me pone un lugar que es específico, solo de trabajo. Y eso me permite decirle a mi cerebro, a todo mi ser, que cuando yo estoy en ese espacio, yo estoy trabajando, estoy desarrollando unas tareas y por tanto tengo una concentración determinada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando trabajamos desde casa a veces mezclamos mucho y no es malo, pero hay que aprender a marcar ciertos límites, aquellos que nos permitan sentirnos cómodas, porque tendemos a mezclar, ¿no? Espacios de trabajo con los espacios de casa y más ahora con la situación que tenemos de que tenemos a las peques en casa las 24 horas acompañándonos y entonces a mí me ha pasado durante estos meses, yo muchas mañanas las he pasado trabajando en la mesa del comedor mientras que mis hijas y mi hijo estaban haciendo sus tareas, sus deberes en la misma mesa. Pero claro, en algunas tareas concretas mi necesidad de concentración o para tener una reunión, para desarrollar, para grabar una clase, para hacer algo concreto, pues no me permitía ese espacio poder tener la concentración que yo necesitaba. Y eso en algunos momentos me ha supuesto una sobrecarga de frustración. Entonces es importante tratar de tener un espacio tranquilo en el que sepamos que podemos retirarnos, podemos en algunos momentos mezclar nuestro espacio de trabajo con el espacio familiar. No va a pasar nada con ciertas tareas o cosas más livianas, pero tenemos que tener siempre un espacio reservado de tranquilidad, de calma, donde poder escondernos y tener unas horas de concentración. Además de eso, en el Feng Shui hay un concepto que a mí me gusta mucho que habla de tu zona de poder en cuanto al trabajo, ¿vale? Y es importante que busquemos en casa cuál es esa zona de poder. Esa zona en la que podemos sentirnos concentradas, relajadas, en la que tenemos una visión global de nuestra casa, de nuestro espacio, de nuestro negocio y en la que podemos cerrar una puerta tan sencillo como esto para poder mantener un espacio de distancia con el resto de la familia y así generar como esa burbujita de trabajo para nosotras, ¿no? Pues esta era la última clave que quería compartiros, la de nuestro espacio de trabajo, cuidar con detalle nuestro espacio de trabajo, crear una zona de poder, una burbujita en la que podamos sentirnos relajadas, tranquilas y concentradas para desarrollar nuestras tareas, ¿vale? Pues con esto voy a cerrar la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido y disfrutado. Recordar las 3 claves en principio más importantes que he seleccionado hoy para poder cuidarte
y de esa manera cuidar de tu negocio. La primera, en la que más me he extendido, es la de la mentalidad. A mí esta me parece que es esencial, que es que sin trabajar nuestra mentalidad difícilmente vamos a poder tener un negocio próspero. La segunda es nuestra ciclicidad, es atender a las fases de nuestros ciclos para adaptarlas a nuestros momentos puntuales de trabajo. Y la tercera es nuestro espacio físico de trabajo, nuestra zona de poder. Así es que vamos a ir cada una indagando más en estos puntos. Os recomiendo que busquéis información y que indaguéis un poquito más en cada una de estas áreas y que vayáis trabajándolas para cuidaros y cuidar de vuestros negocios. Bueno, compañeras, pues cierro por aquí. Que tengáis un jueves fantástico, maravilloso, 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 maravilloso. Un abrazo enorme para todas, compañeras. Chao.